Bueno, buenos días. Un gusto volver a compartir con ustedes. Hoy quiero exponerles sobre lo que es la radiología de tórax, específicamente la patología pulmonar. Soy Sandra Cárcamo, para los que no me conocen. Vamos a empezar diciendo que la radiografía de tórax es una prueba fácil, rápida y económica. Es una de las radiografías más solicitadas y más difíciles de interpretar. Es un método diagnóstico de primera línea de muchas patologías y, como sabemos, existen diferentes proyecciones y densidades. Como podemos observar en imagen, si queremos ver el campo pulmonar, lo vamos a ver radiolúcido. Esto debido a que los rayos X penetran con mayor facilidad, no así cuando vemos el hueso, que ya lo vamos a ver radio opaco, debido a que es más difícil que los rayos X penetren. Vamos a ver que existen diferentes proyecciones para evaluar todas las patologías que podamos encontrar aquí a nivel de tórax, como es la radiografía posterior-anterior, antero-posterior, la lateral, las oblicuas y la proyección lordótica. En la imagen podemos observar lo que es una radiografía posterior-anterior y una radiografía antero-posterior. Vamos a visualizar con mayor detalle, ¿verdad?, una radiografía posterior-anterior, lo que es los campos pulmonares. Vamos a ver mayor nitidez, menos magnificación de lo que es el mediastino, debido a que está más cercano a lo que es el chasis y el rayo incide posterior. Y ya cuando vemos una radiografía antero-posterior, vamos a ver mayor magnificación en lo que es el mediastino, debido a que el tubo de rayo X está más cercano. Tenemos que evaluar la técnica adecuada para evaluar que esté correcta. La distancia, aproximadamente unos 180 centímetros de distancia del tubo. Y la más utilizada, la posterior anterior, como sabemos, vamos a utilizarla en diferentes patologías para ver signos y síntomas relacionados con el sistema respiratorio y cardíaco, el seguimiento de enfermedades torácicas, también así para estadificar tumores torácicos, sobre todo extratorácicos, para una evaluación preoperatoria o monitorización de pacientes que tienen dispositivos de soporte vital y que se han realizado una cirugía cardíaca, entre muchas utilidades que le podemos dar a la radiografía. Tenemos las proyecciones antero-posterior y lateral. Estas son las más utilizadas también después de la posterior anterior. Como vemos en pacientes encamados, es muy útil, pero aquí vamos a ver una menor distancia y mayor magnificación de lo que hablábamos, del mediastino. Y la radiografía lateral izquierda o lateral derecha, es más evaluada la lateral izquierda, donde nos va a servir para localizar lesiones adecuadamente y verificar, ¿verdad?, si es cierta una lesión o no que vemos en una radiografía posterior anterior. Las proyecciones oblicuas, que también van a ser utilizadas para evaluar lesiones y quitar aquellas estructuras que puedan estar superpuestas y que no nos dejen ver adecuadamente, ya sea oblicuas derechas o izquierdas, como podemos ver en imagen. Otras proyecciones son la proyección lordótica. Estas son muy importantes para evaluar lesiones que están posterior a las clavículas, que no pueden ser vistas en las anteriores proyecciones que hablábamos, y es el haz va dirigido y angulado hacia lo que son los ápices pulmonares. Otras proyecciones, la de cúbito lateral, importante para evaluar lo que es derrame pleural o neumotórax. Para una adecuada lectura de la radiografía
tenemos que evaluar, bueno, los datos, como ya sabemos, los datos clínicos del paciente. También verificar ante todo que sea concordante, ¿verdad? La radiografía con los datos que nos dan, que sea el paciente. También evaluar la técnica, lo que ya sabemos, ¿verdad? Cómo evaluar adecuadamente. Y podemos empezar evaluando desde que es el mediastino, la tráquea, el corazón, los vasos pulmonares, bronquios, luego los campos pulmonares, la pleura, el diafragma y la pared torácica, tejidos blandos o hueso. Aquí quiero ejemplificar lo que son los segmentos pulmonares. Sabemos que hay 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo, incluyendo la língula. Aquí, más que todo, quiero enseñarles lo que es cada lóbulo, cómo está segmentado: lóbulo superior derecho, apical posterior anterior, lóbulo medio, derecho, lateral medial, y los lóbulo inferior, ya sea derecho o izquierdo, van a ser los segmentos basal medial, basal anterior, basal lateral o basal posterior. Ya en el izquierdo también lo mismo, apical posterior anterior, y la língula los segmentos superior o inferior. Eso va a ser muy útil saberlo para evaluar lo que es más que todo la tomografía y no así la radiografía, ya que, como sabemos, están superpuestos los lóbulos y muy difícilmente vamos a poder decir o localizar una lesión. Y podemos, si no estamos muy seguros de localizar una lesión, podemos decir que está en los ápices o en las bases pulmonares o si está en las regiones periliares. Y aquí podemos ver un diagrama, una imagen de lo que es el acino pulmonar. Vamos a poder evaluar patología, ya sea de que haya ocupación del espacio aéreo o del intersticio, y que pueda afectar ya sean los vasos linfáticos, arterias, bronquios, y, ¿verdad?, saber que tiene esta configuración, el acino poliédrico, y lo que son los septos interlobulares, muy importante, que se pueden fibrosar o existir alguna patología infiltrativa. Ya vimos ayer las áreas ocultas que debemos de evaluar, ya que aquí pueden pasar desapercibidas muchas lesiones si no ponemos atención, lo que son las zonas apicales, iliares, la zona retrocardíaca y lo que son las cúpulas diafragmáticas. Por debajo de las cúpulas también puede haber pulmón y pueden haber lesiones que pueden pasar desapercibidas. Otro diagrama que quiero ejemplificar para saber toda aquella patología que aumenta la densidad, ya sea consolidación, nódulos, masas, atelectasias o patología intersticial. Vamos a ir viendo con mayor detalle en las siguientes diapositivas lo que son los patrones que aumentan la densidad, un patrón alveolar. Sabemos que aquí hay ocupación del espacio aéreo pulmonar por sangre, ya sea por pus, agua, etc. Vamos a tener diferentes patrones, como lo que es un patrón generalizado difuso, donde aquí el aire va a ser sustituido ya sea por edema cardiogénico, que es lo más frecuente en insuficiencia cardíaca congestiva, o ya sea estenosis, diversos tipos de estenosis, como la mitral o aórtica, o ya sea un edema no cardiogénico por un síndrome de distrés respiratorio del adulto, sea por medicamentos, o sea un paciente que ha recibido una cirugía o trasplante, etcétera. Un exudado también, como son las neumonías, diferentes neumonías que nos pueden dar consolidados, la bacteriana, la viral, como incluimos ya aquí el COVID-19, que nos puede dar un patrón consolidado, lo que son los hongos, y la tuberculosis. Otro tipo generalizado son las hemorragias, ya sean por diferentes causas, anticoagulación, diátesis hemorrágica o también por algún trauma. Podemos ver dos imágenes de rayos X.
donde evidenciamos los diferentes edemas pulmonares, ya sea alveolar o intersticial. Siempre un edema pulmonar alveolar va a ser precedido por un edema intersticial. Quise poner el ejemplo por eso aquí. Pero vamos a ver este patrón que tiene el edema pulmonar con... Este patrón algodonoso de consolidados alveolares, periliares o en alas de mariposa, como podemos ver, periliar, bilateral. Y para ejemplificar, un edema intersticial ya es más periférico, y vamos a ver esas opacidades lineales difusas en ambos pulmones. Y también ver también que tiene aumentado la silueta cardíaca en esos pacientes por insuficiencia cardíaca congestiva. Otro patrón de alveolar localizado, bien definido, los vamos a encontrar lobular, segmentario o redondo, como son las neumonías bacterianas, parasitarias, micóticas o por tuberculosis, el carcinoma de células alveolares, las neumonitis por radiación o el embolismo pulmonar cuando ya se evidencia un infarto pulmonar. En esta imagen podemos ver, radiográfica, podemos ver lo que es una radiopacidad localizada, bien definida en el lóbulo superior izquierdo, que tiene broncograma aéreo. Es en relación a una neumonía neumocócica. Importante saber la utilización de la radiografía para el seguimiento de estos pacientes que cursan con un cuadro infeccioso. En este niño de 4 años que se evidencia esta radiopacidad periliar derecha, de bordes definidos, y que posteriormente a los 3 meses después del tratamiento ya no se evidencia. Esto en relación a una neumonía redonda que estaba cursando en ese tiempo este paciente. Otras imágenes de radiopacidad que tomamos el ejemplo en los anteriores. Tenemos radiopacidades periféricas hacia el lóbulo superior izquierdo. Aquí para comprobar la lateral izquierda también podemos definir un poco acá también estas radiopacidades en relación a infartos pulmonares en estos pacientes. Como sabemos, el pulmón por la colateralidad que tiene es bien difícil que sufra un infarto, pero ya cuando hay una obstrucción de las arterias bronquiales, y más si hay un aumento de la presión hidrostática venosa mayor de 30 milímetros de mercurio, ya vamos a poder evidenciar los infartos. Estos también pueden, ya cuando hay necrosis, posteriormente pueden evolucionar hacia una fibrosis. Otro ejemplo de patrón alveolar localizado mal definido, uni o multilateral, son las enfermedades inflamatorias, como son las bronconeumonías, neumonías por hongos. Aquí también incluye lo que es el COVID-19, que por lo general es multifocal. Enfermedades ambientales como las alveolitis alérgicas, neumonitis reactivas, neoplasias, incluyendo las metástasis, y neumonías por radiación. Este ejemplo, podemos ver múltiples radiopacidades bilaterales mal definidas en ese paciente por una neumonía por hongos. Este paciente tenía un antecedente de un trasplante renal, estaba inmunosupreso, y se le realiza un lavado bronquial donde se pudo aislar se evidenció que se debía a una aspergilosis
que podemos verla de esa forma, ¿verdad? Multifocal. Las neumonitis por radiación, también vemos este ejemplo de esta paciente con antecedente de cáncer de mama, ya había recibido hace 6 semanas su radioterapia. Podemos evidenciar hacia el área de donde recibió radiación, lo que son los lóbulos medios inferiores del pulmón derecho, esa radiopacidad mal definida, que corresponde a una neumonitis por radiación. Estos pacientes muchas veces se puede ver la imagen radiológica sin tener síntomas. Pueden presentar los síntomas 3 o 4 meses después de haber recibido su radioterapia, o hasta 6 meses, ¿no? Pero las imágenes más impactantes se van a ver a los 8 semanas después de la radioterapia. Aquí, para ejemplificar, quise poner lo que es, como se ve por anatomía patológica, lo que es una neumonitis por radiación. Va a haber una lesión alveolar difusa, un exudado de material proteináceo, y que posteriormente van a haber membranas hialinas en los conductos alveolares y bronquiolos, hasta evolucionar a una fibrosis. Otro patrón que aumenta la densidad pulmonar es el patrón intersticial, donde hay una afectación intersticial del pulmón por aumento patológico de uno o de todos sus componentes. Aquí vamos a ver que va a estar ocupado por líquidos, células inflamatorias o fibrosis en el intersticio. Vamos a ver que dentro de este patrón está el nódulo nodular fino difuso, como son las metástasis, las histiocytosis de células de Langerhans, más que todo de causa desconocida, y que es muy frecuente en los pacientes fumadores, enfermedades también infecciosas y en pacientes inmunodeprimidos, como son las infecciones por hongos, como es la histoplasmosis, y también la tuberculosis miliar, las enfermedades también por inhalación, como son las neumoconiosis. Este ejemplo que tengo acá de una radiografía PA de tórax, donde podemos evidenciar ese patrón nodular fino bilateral. Esta paciente tenía un antecedente de cáncer de cervix, que ya había hecho metástasis a los pulmones. Otro patrón es el patrón que se da en la tuberculosis miliar, un patrón micronodular, también fino difuso, y que podemos evidenciarlo mejor es hacia las fases pulmonares, ya que aquí hay más, como sabemos, hay más irrigación sanguínea, por eso podemos evidenciarlo mejor hacia la base. Otro patrón es el intersticial, es el patrón septal, como ya habíamos hablado en el edema pulmonar intersticial. Aquí vamos a evidenciar lo que son las líneas A y B de Kerley, las A, ¿verdad?, que se van más periliar, y las B de Kerley, que son más horizontales, dirigidas hacia las costillas, porque toman esa orientalización. Y cuando ya vemos en las placas, vemos las cisuras, que ya las podemos evidenciar, es que ya hay líquido ahí. Ver que también que hay aumento de la silueta cardíaca y todo el patrón sectal o lineal, ¿verdad?, que podemos evidenciar ese aumento de la densidad. Otro patrón es el reticular grueso, llamado también panal de abejas. Los sectos van a ser de 2 a 3 milímetros, como podemos evaluarlas en los pacientes con colagenosis, ya sea artritis reumatoide, lupus o esclerodermia. En las enfermedades ambientales, como son la asbestosis, silicosis, las
enfermedades pulmonares idiopáticas como la fibrosis pulmonar idiopática. En esta imagen de rayos X podemos evidenciar ese patrón, ¿verdad? Reticular grueso, bilateral, sobre todo en los campos pulmonares superiores, perdón, en los lóbulos superiores, y que muy difícilmente vamos a ver si tiene un patrón quístico por radiografía, y podemos hacer una tomografía de alta resolución donde vamos a poder ver mejor ese patrón quístico y ese patrón reticular en panal de Abbe. Otra imagen, una radiografía de tórax, podemos evidenciar ese patrón reticular grueso, lineal, con aumento de la densidad, como una telaraña, ¿verdad? Enramada, bilateral en relación a una fibrosis pulmonar idiopática. Otra imagen también podemos tener un patrón reticular fino, como son en los casos de neumonías intersticiales agudas o en el edema pulmonar también, ¿no? Podemos evidenciar en este paciente con antecedentes de varicela ese patrón reticular fino bilateral. Otro ejemplo de enfermedad intersticial son las neumoconiosis, como en el caso de las neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Aquí hay tres efectos principales del carbono, en los pulmones, como son las antracosis, una disposición relativa e inofensiva del polvo de carbono, o la neumoconiosis simple del trabajador del carbón, donde vamos a ver principalmente en las radiografías nódulos de pequeño tamaño, y las neumoconiosis ya complicadas de los trabajadores del carbón. Ya va a existir una fibrosis masiva que ocurre aproximadamente en un 10% en esos pacientes y requieren varios años para que se desarrolle. Entre otras neumoconiosis también están la silicosis, la beriliosis, que pueden también dar este patrón de fibrosis masiva. Aquí, para tomar ejemplo, dos radiografías de diferentes pacientes, podemos ver ese patrón fibrótico que hay en estos pacientes. Las neumoconiosis más que todo las vamos a poder ver en los lóbulos medios y superiores. Ya aquí hay una fibrosis masiva con formación de nódulos ya de mayor de 1 centímetro. En ese paciente con antecedente de una neumoconiosis por carbón. Y esta otra imagen, ya vamos a ver nódulos también grandes, mayores de 1 centímetro, con áreas de fibrosis, este paciente con antecedentes de silicosis. Vemos las diferentes neumoconiosis que pueden existir. Otro patrón que aumenta la densidad y que es parte del patrón intersticial es el patrón en vidrio deslustrado, como podemos tomar ejemplo de enfermedades intersticiales idiopáticas asociadas a un patrón reticular subpleural, también las neumonías por Pneumocystis jirovecii. Aquí también incluir lo que es el COVID-19, que como sabemos puede empezar con ese patrón cuando hay un diagnóstico inicial y de la sintomatología también. Reacciones de hipersensibilidad como las alveolitis alérgicas y la hemorragia pulmonar. Ese patrón, como sabemos, es agudo y que puede también posteriormente desarrollar consolidación del espacio aéreo o consolidación masiva. Este es un ejemplo de un paciente inmunocomprometido con neutropenia. Podemos evidenciar ese patrón que lo podemos también evaluar por radiografía. Esa tenue opacidad bilateral difusa
como podemos evidenciar en la radiografía, y que podemos también evidenciarlos en la tomografía cuando hacemos en alta resolución, que hay también espacios quísticos pequeños y pequeños consolidados. Y el patrón, ¿verdad?, en vidrio deslustrado, en relación a una neumonía por neumocitis girovesi. También hay que tomar en cuenta que en pacientes con SIDA pueden tener un patrón añadido como el quístico, y también derrame pleural o adenopatías, ya sean calcificadas o no calcificadas. Otro ejemplo de un patrón ya mixto aquí al alveolo intersticial, como es la infiltración carcinomatosa. En este paciente, ¿verdad?, ya hay una linfangitis carcinomatosa, que podemos ver ese patrón mixto. También aquí podemos incluir los pacientes que cursan con COVID, que pueden tomar ese patrón en una radiografía ya cuando está evolucionada la enfermedad. Otro patrón que aumenta la densidad es la atelectasia. Aquí hay una pérdida de volumen del parénquima pulmonar con aumento de la densidad. Sabemos que hay muchas causas, como la compresiva, obstructiva, pasiva, las cicatrizales o adhesivas, compresivas como son los carcinomas broncogénicos, los linfomas, metástasis o bulas gigantes, incluso un derrame pleural. Las obstructivas, como por ejemplo cuando hay un cuerpo extraño, un tapón mucoso o adenopatías que pueden estar obstruyendo y que causen una pérdida de volumen. Una pasiva, como es en el caso de los neumotórax, las cicatrizales, como son las tuberculosis, histoplasmosis, silicosis, la enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática. También las adhesivas, más que todo en los neonatos, que tienen esa déficit de surfactante y tienen como secuela procesos inflamatorios. Los hallazgos directos por radiografía, vamos a ver que hay un aumento de la densidad de partes blandas, un aumento de la densidad, ¿verdad?, ya sea parcial, completo, ya sea de un lóbulo o del lóbulo completo, ya que ya ahí podemos tomar como colapso el término. Hay una agrupación de los vasos y los bronquios y desplazamientos de las cisuras adyacentes hacia la lesión. También otros signos son indirectos, es la retracción de lo que es el mediastino, los vasos hacia la atelectasia, la unión de lo que son las costillas, o el acercamiento de las costillas, también el aplanamiento del diafragma, otros signos que podemos encontrar. Este es una radiografía donde podemos evidenciar una atelectasia del lóbulo superior que toma ese signo desde la S de Golden. Y que esa es debido, como podemos ver la fecha, a un carcinoma broncogénico que produce una obstrucción de ese bronquio y así de ese segmento pulmonar o del lóbulo superior. Otro ejemplo de atelectasia del pulmón izquierdo, aquí ya vamos a ver toda la radiopacidad que hay en el pulmón izquierdo. También otro signo, va a haber una hiperinsulpación del pulmón contralateral. Vamos a ver el desplazamiento de lo que es el mediastino, de la tráquea también. Y eso también debido a un carcinoma broncogénico de ese paciente que provocó esta atelectasia completa. Otro ejemplo de lo que aumenta también la densidad pulmonar son los nódulos y las masas pulmonares. Vamos a ver la imagen focal de aumento de densidad bien definida, por lo general redondeada. Y el ejemplo del tamaño, ¿verdad?, de lo que es un nódulo, 2 milímetros a 3 centímetros de diámetro y una masa mayor de 3 centímetros. Sabemos que
Las causas de nódulo pulmonar solitario, vamos a tomar en primer lugar lo que son los granulomas, un 50-60%, después un carcinoma broncogénico, que se deba a eso, un 10 a un 30%, lo que son metástasis solitarias, los adenomas, amartomas, otras causas que puedan estar extrapulmonares, como podemos ver lo que es el pezón, que nos puedan confundir, o una tumoración que sea en la piel. Menos frecuentes son los tumores benignos, los hematomas, infartos que sean pequeños, abscesos o tapones mucosos. Y ya los ejemplos de nódulos pulmonares múltiples, vamos a tomar en primer lugar las metástasis. Vamos a pensar que sean por metástasis. Siempre ver y correlacionar los antecedentes del paciente, ¿verdad? El granuloma, en segundo lugar, los carcinomas broncogénicos, los abscesos, linfomas o infartos, menos frecuentes los amartomas, artritis reumatoide, o los impactos mucosos que se deban a eso, ¿verdad? También evaluar lo que son los patrones de calcificación. Aquí tenemos ejemplos por tomografía, estos dos, y estas por rayos X, donde vamos a ver un patrón de malignidad, las calcificaciones excéntricas, que son distróficas o irregulares, así como las calcificaciones puntiformes, vamos a pensar que esa lesión sea maligna, que muy difícilmente si son muy pequeñas lo vamos a ver por radiografía, pero si son ya más grandes, sólidas, de bordes netos, que sea difusa, laminar, vamos a pensar que es un granuloma, o si toma una calcificación central en ojo de buey, ya una tuberculosis, vamos a pensar que es una tuberculosis, una histiocytosis, como vemos aquí en este ejemplo por radiografía, esta calcificación en ojo de buey que es central. O las calcificaciones que se dan en los ganglios, como son la calcificación de cáscaras en cáscara de huevo, como en el caso de la histiocytosis también, perdón, de la silicosis, como tomamos este ejemplo, que toma esta calcificación, ¿verdad? Alrededor esta adenopatía. O la calcificación central con halo graso en palomitas de maíz, como en el caso de los amartomas, que lo ejemplifique aquí en esta tomografía, que también la podemos visualizar claramente en una radiografía. Ese patrón de calcificación en palomitas de maíz, pues vamos a pensar que es algo benigno. Ejemplos de granulomas, como sabemos, son muy frecuentes, que son incidentales, muchas veces los vemos muy frecuentemente en las tomografías. Lo que son los granulomas calcificados, bien definidos, ¿verdad?, de pequeño tamaño. Hacia el lóbulo inferior derecho, otros calcificados acá, junto con adenopatías pariliares derechas calcificadas. Otro ejemplo de nódulo pulmonar, bien definido, mire, hacia el lóbulo superior derecho. Muchas veces esos nódulos tenemos que darles seguimiento, aunque sean pequeños, porque en un 40% pueden ser malignos, no confiarnos tampoco y darle seguimiento posterior, ya que pueden ser un carcinoma inicial. Otros ejemplos de nódulos múltiples, en chuleta de globo, como muchos lo pueden describir, pero vamos a ver que son bilaterales, múltiples, en caso de un paciente con metástasis por un seminoma. Otro ejemplo de masa pulmonar, como podemos evidenciar aquí, que hacia el lóbulo superior izquierdo podemos ver esta imagen, esa radiopacidad con una cavitación.
y que también ha añadido ahí en el pulmón derecho otras radiopacidades mal definidas. Al realizarle la tomografía podemos valorarla mucho mejor, que se debe a un adenocarcinoma que más frecuentemente se va a cavitar, ¿verdad? Es localizado en el segmento apical del lóbulo inferior. Ya por tomografía podemos ver lo que se encuentra en el lóbulo inferior izquierdo. Y también podemos ver aquí una parte de lo que son las metástasis en el pulmón derecho. Otro ejemplo por radiografía de una masa pulmonar mal definida en el lóbulo inferior derecho, irregular mal definida, es un paciente con adenocarcinoma de pulmón. Un carcinoma de pulmón. Ejemplo de acceso también, accesos pulmonares, como podemos ver. Esta radiopacidad localizada en el lóbulo superior derecho, que tiene ese nivel hidroaéreo. Como podemos ver ya realizar la tomografía de pulmón, ventana pulmonar, es radiodensa y como podemos ver tiene nivel hidroaéreo. Patrones que disminuyen la densidad pulmonar, ya dejando atrás lo que son los patrones que aumentan la densidad. Un ejemplo de eso que disminuye la densidad pulmonar es el enfisema, donde hay un atrapamiento aéreo con una posterior destrucción del parénquima pulmonar. Sabemos los diferentes tipos, como el centrolobular, panobiliar, paraseptal, que esto lo vamos a ver más por tomografía y caracterizarlo mucho mejor. El centrolobular, que va a predominar en los lóbulos superiores y está asociado más al tabaquismo. Panobiliar, predomina en los lóbulos inferiores y que está asociado al déficit de alfa-1 antitripsina. El enfisema paraseptal, que se ha aislado en los pacientes adultos jóvenes o ancianos, pero que este patrón está más cercano a lo que son las cisuras y la pleura. De patrones que disminuyen la densidad, como este ejemplo. Vemos que hay un aumento del volumen pulmonar, hay una hiperclaridad pulmonar no homogénea de ambos pulmones y que hay ese atrapamiento aéreo. En relación a un enfisema pulmonar, también podemos evaluar lo que es el mediastino, que está más adelgazado, lo que son los vasos pulmonares también. Otro patrón destructivo son las lesiones cavitadas, las lesiones que destruyen el parénquima pulmonar, creando espacios donde ya no existe intercambio gaseoso, y aquí vamos a ver que hay una ocupación por aire. Vamos a ver las cavidades de pared gruesa, mayor de 1 milímetro de diámetro, como son los accesos pulmonares, neumonías necrotizantes, la tuberculosis, principalmente apicales, y las neoplasias cavitales, como el carcinoma bronquial, ya hablábamos, y las granulomatosis de Wegener, ¿verdad? Estas pueden ser solitarias o múltiples, solitarias como el acceso, una neoplasia que esté cavitada, o múltiples ya sean cuando existe una sepsis o los embolos pulmonares, que pueden haber múltiples, la tuberculosis también, y la granulomatosis de Wegener. Tomando como ejemplo en distintos pacientes, cómo se pueden ver las lesiones cavitadas para hacer los diagnósticos diferenciales, siempre tomando en cuenta la clínica de los pacientes. Lesiones cavitadas, en este primer ejemplo, vemos que hay una pared gruesa, es una lesión mal definida, cavitada. Otro ejemplo de una lesión cavitada es por tuberculosis, es una pared gruesa o
también ejemplo de un acceso pulmonar, donde vamos a ver el nivel hidroaéreo. El primero es por un carcinoma, ¿verdad? Pulmonar. Y la tuberculosis o el acceso, que son los principales diagnósticos diferenciales de lesiones cavitadas. Cavidades de pared fina también, como son las bronquiectasias quísticas, las bulas enfisematosas o los nematoceles. Aquí en este ejemplo vemos estas radiolucideces, ¿verdad? Lineales hacia el lóbulo superior del pulmón derecho. Ya cuando vemos estas imágenes así en un niño, un paciente pediátrico, y lo vemos en ambos pulmones, hacia los lóbulos superiores, vamos a pensar que es una fibrosis quística. Otro ejemplo de hiperclaridad en ambos emitoras son las bulas enfisematosas. Vamos a ver esas radiolucideces hacia los lóbulos superiores de bilateral, ¿verdad? De pared delgada. Patrones que disminuyen la densidad. Y para terminar, tengo un caso clínico. Y aquí quiero que me ayuden los compañeros R1. Para ver y responder esas preguntas, como qué proyección vemos, los hallazgos y también el diagnóstico posible. Por lo menos unos dos que... Carlos, menciona la proyección, por favor. O los R... No hay R1. Sí, doctora. Es que más para ellos, para... Sí. Habla Blanca, doctora. Sí, hola, Blanca. Soy R1. Mucho gusto y bienvenida de nuevo, doctora. Muchas gracias. En una proyección póstero anterior de tórax, pues el hallazgo, el patrón que observo es un patrón algodonoso en la base pulmonar derecha, y pues se observa como, no sé si observo mal, pero como reticular en el pulmón izquierdo, reticular fino. Y un diagnóstico puede ser, no sé, puede ser una neumonía, doctora. Bueno, después vamos a describirlo. Pero estaba bien. Está bien, doctora. Gracias. Vamos a tomar también otro ejemplo, otro que quiera participar. Hola, doctora, buenos días, soy Henry, R1. Bueno, también, la verdad, pienso que la placa técnicamente, inicialmente no la aprecio adecuadamente, pero sí diría que es una PA, con lo que ya mencionó Blanca, y además de eso agregaría que impresiona cardiomegalia, porque está aumentada la silueta cardíaca, con un pedículo vascular en mi destino que no está ensanchado. Y predominantemente los hallazgos diría que es en la base pulmonar derecha, con el patrón alveolar que ya mencionó Blanca. Y sí, me parece que está borrado el ángulo costofrénico del lado derecho también. Ok, ¿y su posible diagnóstico? Inicialmente, por la localización diría que podría ser una neumonía adquirida en la comunidad, pero esa cardiomegalia sería correlacionar con los antecedentes del paciente para ver si es hipertenso o cardiópata. Bueno, no les di la clínica, pero es muy importante la clínica también. Es una paciente con historia de tos de 3 días de evolución, solamente, y un dolor pleurítico. Doctora, buenos días, quisiera participar. Dígame. Soy Maldonado, el R1 Maldonado. Me gusta. Fíjese que quisiera, pues, la placa parece que está mal insuflada, mal penetrada y creo que un poco rotada para empezar. Y después de eso, pues... ¿Usted cree que es solo así? Podemos decir que es una PA. Fíjese que
noto que no noto la presencia de la burbuja gástrica, y con respecto, me parece que la silueta cardíaca está aumentada, pero no sé si sea por cuestiones de la calidad de la proyección o realmente la paciente sí La tiene radiografía de tórax se tiene que tomar en inspiración o expiración. en inspiración. Ajá, inspiración. Sí. Entonces, ya Se después dice que de es una eso, PA de tórax. sí. Entonces, ya después de eso, sí, es evidente una área radiopaca en la base pulmonar derecha. Y si la paciente no tiene antecedentes de cardiopatía ni nada, bueno, no tiene síntomas ni nada. Pues podría ser que nos estamos encontrando con una placa AP realmente, que por eso es que notamos la silueta cardíaca que está aumentada. Bueno, muy importante todo las apreciaciones que dieron todos ustedes, ¿verdad? Bueno, en esta paciente, esta radiografía se hizo recientemente, hace un mes aproximadamente. Podemos visualizar que es una AP de tórax. Este es un caso del Hospital Escuela. Ahorita se están haciendo, los pacientes de emergencia se están haciendo portátiles, entonces una AP de tórax. Podemos ver que hay un aumento, ¿verdad? Pero es de la silueta cardíaca, pero es por eso, ¿verdad? Por la magnificación. Sí, no hay una adecuada técnica, pero podemos evaluar el parénquima, que sí aquí hay un área de consolidación basal derecha. Podemos dar múltiples diagnósticos durante el contexto, podría ser hasta un COVID, pero si vemos una tomografía lo vamos a poder caracterizar mejor. También tomar en cuenta las diferentes neumonías, ¿verdad? Pero es muy importante también correlacionarlo, ¿verdad? Con los antecedentes de la paciente. Y posteriormente se le realizó a esta paciente una tomografía donde podemos evidenciar que tiene un patrón, ¿verdad?, de consolidación, algo de reticular también, con áreas de en vidrio deslustrado. Ese patrón es llamado también patrón en pavimento loco, que toma esa característica, ¿verdad? Podemos ver ya una proyección lateral que se encuentra basal posterior, ¿verdad?, del pulmón derecho. Aquí solo se encontró estos hallazgos en un solo pulmón, en lo que es el pulmón derecho. Como pueden ver, no existe una cardiomegalia, sino que se debía a la magnificación, ¿verdad?, de una radiografía, una proyección AP. Este se dio como una área de consolidación, área de vidrio despulido con engrosamiento mínimo reticular del espacio intersticial, focal basal posterior derecho, que son bastante característicos en los que son las neumonías virales, enfermedades de colágeno o las neumonías organizadas. No podemos tampoco, ya hablábamos ayer de no poder dar un diagnóstico así de COVID, más que una paciente que no tenía una prueba de COVID, de PCR, que la tomografía no va a sustituir, ¿verdad?, la prueba para decir si este paciente tiene o no tiene COVID. Entonces ahí queda nomás dar un diagnóstico diferencial y no tirarnos a dar un diagnóstico, ¿verdad?, sin tener un patrón típico. Y sin una PCR, aquí solo quiero para terminar dar estos ejemplos que por rayos X podemos visualizar lo que son los diferentes patrones que se puede dar en un COVID-19, pero la sensibilidad es muy baja, ¿verdad?
de un 69% en comparación a un 97% que tiene la tomografía, más si tiene un PCR positivo. Por radiografía vamos a ver que hay un hallazgo frecuente de consolidado, como en el caso anterior, pero no estamos seguros, ¿verdad?, con esos datos, o que sea COVID, ¿verdad?, sino que sin antes hacer la prueba. Y, también un 33% que se vea un patrón en vidrio despulido. Las lesiones también pueden ser periféricas subpleurales, un 41%, en la distribución basal, el 63%, o que sean lesiones bilaterales o hallazgos bilaterales, un 63%. Entonces, más que todo, la tomografía, bien hablábamos ayer, que es más para correlacionar la severidad de esta patología que estamos viviendo hoy en día, y no para ver cómo están los pulmones, así por así, ¿verdad? Tiene mayor sensibilidad a tomografía, y vean que también un hallazgo frecuente es el patrón en vidrio despulido en estos pacientes, un 29-62%, y en segundo lugar están los consolidados, y que la distribución siempre va a ser en su mayoría basales, bilaterales. Solamente muchas gracias por la atención.